Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Soy Walter Hugo Rotela y este episodio 70 va durante el sábado 5 de febrero de 2022 desde Montevideo, Uruguay. Nos acompaña en la locución Silvia Medina. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Con este episodio 70 damos inicio a la temporada 2022 de Página en Blanco. Es el tercer ciclo del podcast. Ciertamente no esperábamos llegar tan lejos. Lo máximo que soñé particularmente fue llegar al mes de salida por internet en ese fresco abril de 2020, inicio de la pandemia del COVID. Pero se fueron sumando escritores a quienes le interesó este proyecto y hoy iniciamos la tercera temporada de Página en Blanco. El proyecto en sus inicios contaba con dos bloques bien definidos. El primero con información sobre la escritura, libros, editoriales y sitios de divulgación de obras y autores, más la voz de autores leyendo sus textos. Y una segunda parte que consistía en una entrevista con un escritor. Esa sección fue ganando espacio y necesité brindarle todo el programa para que la entrevista se desarrolle amablemente. Este programa lo pueden escuchar en iVoox, TuneIn y en Spotify. Tras evaluar la situación en 2021, creo entonces el programa La Voz del Autor, donde en un espacio de 15 minutos, con una frecuencia quincenal, los autores leen sus textos, sean poemas o secciones de un microrrelato, cuento, fábula o novela, o un cuento completo, si dura su lectura más o menos esos 15 minutos propuesto para ese podcast, La Voz del Autor. En fin, basta de palabras y vayamos al desarrollo de este episodio 70. Nos visita el escritor argentino nacido en Buenos Aires en 1952, el señor Carlos Piegari. Recientemente publicó su segundo libro, su segunda novela titulada Summa Iurus, en editorial Contexto. Más información sobre el autor y sus textos brindamos en la presentación que hacemos para la entrevista a continuación, en unos segundos más, y además en el blog Página en Blanco. Y si no conocían este podcast, pueden indagar en el mismo blog, pues allí fuimos compartiendo información a lo largo de estas dos temporadas anteriores. Bienvenidos a esta Página en Blanco, estimados escuchas. Presentar a nuestro invitado de hoy en Página en Blanco puede ser tarea fácil o difícil según cómo se mire, pues Carlos Piegari, nacido en Buenos Aires en 1952, es escritor y músico, y durante sus años adolescentes tuvo una banda musical, luego tuvo otras, pero la primera en esos años se llamó The Century Indignation y la integraba junto con Nito Mestre. Esa banda se fusionó con To All Spanish, liderada por Charly García, y se forma Sui Generis. Carlos compuso la letra de canciones que sobreviven en el tiempo, como Natalio Ruiz, Monobloc, Tu alma te mira hoy, Gaby, La bicicleta oxidada. Radicado en Barcelona por varios años, se desarrolló como escritor y periodista cultural, escribiendo artículos y cuentos. Uno de sus libros se titula Kids Film. Fue publicada en 2018 por la editorial El Transbordador, en el cual se dice, según hemos leído, mezcla crónica y ficción. Le estaremos preguntando por estos temas en un momento más. De vuelta en Argentina, se radica en las márgenes del Paraná, entre la zona de Aguas y en Misiones. Desde 1994 se desempeña durante algún tiempo como periodista y gestor cultural. Entre otras cosas, también pues se desempeñó como director de cultura de la Municipalidad de Posadas y se especializó en cooperación intercultural iberoamericana.
Es parte de un proyecto que toma forma de magazine digital y que dio sus primeros pasos en el año 2020, llamado Nea Conatus, y se define como literatura desde aquí. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Pero hoy lo convocamos para que nos cuente sobre su última publicación titulada Suma Baiulus, libro publicado en Editorial Contexto, el cual es parte de la colección Zona Insular dirigida por Tete Romero. Bienvenido, Carlos, a Página en Blanco. Hola, Walter, un gustazo escucharte. Bueno, estamos distantes pero muy cerca a la vez. Ciertamente. Yo te agradezco poder participar de Página en Blanco y quería preguntarte respecto, por lo menos empezar con Suma Baiulus, que es el título de tu reciente publicación en Editorial Contexto. ¿Puedes contarnos de qué trata este libro, esta novela, o mejor dicho, según antinovela, ¿no? Lo sugiere el escritor de la provincia de Misiones, Osvaldo Mazal, en una nota periodística, y preguntarte también cómo surge la idea de escribir sobre esta temática, sobre este baúl, ataúd, portador, siguiendo también la línea propuesta por Mazal. Bueno, en realidad yo me especialicé un poco ya desde la época de Kitschin, en el año 2018, cuando es publicada en España esta novela, en lo que es el género de la docuficción, ¿no? O sea, la docuficción surge a partir de un documento que puede ser veraz o apócrifo, y luego de ese documento uno va investigando, vuelvo a repetir, circunstancias que son reales, muy veraces, y otras que quizás son apócrifas o están visionadas por la lente de nuestra fantasía. Pero en este tiempo donde nos toca administrar los miedos, de responderme a través de Kitschin y de Suma Baiulus es lo raro y lo extraño de la literatura actual. Claro. No realizaré una reseña, pero lo primero que quiero aclarar es el título de esta obra, que es un poquito extraño, ¿no? Sí. ¿Por qué Suma? Suma con 2 M. ¿No? Así, con 2 letras M, como en latín, porque me inspiré en las disputaciones escolásticas medievales y en las relaciones premodernistas de los viajeros expedicionarios, donde alguien comenta sucesos uniendo capítulos didácticos con el estilo jurídico o filosófico. La palabra suma remite de inmediato a la Suma Teológica, ¿no? El tratado de teología escrito entre 1275 y 1274 por el filósofo, teólogo, escolástico y doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Investigando sobre esta Suma Teológica, ¿ves lo que ya volvemos sobre los documentos, no? Encontré que tuvo una gran influencia en la Divina Comedia de Dante Alighieri, por lo que el poema épico de Dante, muy poca gente sabe que ha sido llamado la Suma en verso. Bueno, a partir de por sí todo esto que se vincule con imágenes de monjes severos en un cóncave secreto medieval, es un estándar gótico que no suele fallar como recurso. Claro. Si recordamos la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, coincidiremos en que es un paradigma casi. Y también por América Latina no nos faltaron escenarios con altas paredes de piedra, criptas y togas con caperuzas. Bueno, ¿por qué Baiulus entonces? Bueno, Baiulus significa baúl en latín, y eso se me ocurrió porque me metí con la ontología de las cosas, o sea, el yo de lo que es eso, objetos. Y aquí debo citar a Timothy Morton. Yo siempre trabajo muy cercano a la filosofía, porque tengo formación filosófica. Ahí está, entonces, no lo mencioné en la entrada, pero quería acotarlo ahora, sí, claro, indudable. Ahí está esa otra vertiente, ¿no? Eso es un problema, me parece. Bueno, me meto con este buen hombre, Timothy Morton, que es un filósofo inglés, que en su obra considera que la crisis ecológica fue inducida por el antropoceno, o sea, cuando apareció sobre la faz de la Tierra el hombre, nosotros vinimos a pudrir el planeta, así de simple. También tiene muy en cuenta Timothy Morton lo que se suele denominar como la triada O, que define una tendencia de pensamiento, la ontología orientada hacia los objetos, o sea, ontología orientada objetos. La ontología metafísica, vamos a aclararlo para quienes nos están escuchando, es la rama de la filosofía
que se ocupa de todo lo que hay, los universales y los particulares, los entes, aunque siempre, fíjate tú, en la historia occidental, aunque siempre girando alrededor del ser humano, claro. ese ser humano egoico, con esa manía de preguntar siempre desde su yo. Sí. La OOO que plantea Timothy Morton es anti-antropocéntrica y apunta a lo no humano. Comete la osadía de incluir a los objetos en ámbitos políticos, físicos y filosóficos. Por ahí se está acercando nuestro baúl. Claro. O sea, lo que siempre consideramos como una cosa inerte e inofensiva, por ejemplo, un baúl, puede tener tanta identidad vital como nosotros mismos. Y esto da miedo. Porque una cosa es que los objetos tengan vida propia en la dimensión fantástica de la literatura, y otra es que científicamente debamos admitir que esto es posible, porque para Timothy Morton los humanos no son solo una forma de vida, nada más que entre muchas otras. Pero otra zona de lo raro y extraño que roza la summa iulus es la eventualidad, el albur, lo que determina de manera totalmente casual que alguien común, un hombre o una mujer, a lo que nunca le pasó nada más emocionante que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, se crucen con personas o circunstancias siniestras, como diría David Lynch. Nada de, yo en este caso te quiero aclarar que nada paso de nada de realismo mágico. Prefiero más, en sintonía con Cortázar, hablar de la noción de realidad expandida. Refiero como, para abundar un poquito en este tema, adhiero a esta idea y no tanto al realismo mágico. Y cuento una anécdota que Cortázar en sus clases de literatura en la Universidad de Berkeley narró a sus oyentes, ¿no? Resulta que una vez en la escuela primaria, Cortázar le mostró a un compañerito un relato. El amigo le dijo que le parecía muy fantasioso. El futuro autor de Rayuela se decepcionó. Pensó que el otro chico creía que la realidad terminaba en la punta de su nariz. Si le hubiera hecho caso al otro pibe, nos habríamos perdido a un gran autor. No animarse a cruzar los límites de la verosimilitud, la credibilidad y la verdad, yo creo que es como intentar suicidarnos sin que nos salga ni el tiro del final. Algo así dice la letra de un tango, ¿verdad? Bueno, sí. No sé si por aquí más o menos te he aclarado de qué va el título por ahora. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2. Indudable, imperfecto, perfecto. Y el baúl piegariano, ¿no? Voy a reproducir algo. Es una especie de vinilo, de cassette, de pendrive, un grabador entre analógico y digital de los desquicios y transformaciones de la comparsa de un corso a contramano, dice el escritor y médico Alberto Surater. Ahí está. En relación al libro Summa Iulus, me pregunto, ¿qué estrecha relación hay entre tu escritura y la música, entre esos dos aspectos de Carlos Piegari? Parece que lo sonoro, lo auditivo, es parte importante en esta obra. Sí, sin duda, porque precisamente en el baúl hay no tallado, ni grabado, sino como tatuado, lo que serían las ondas de que vos ves en las imágenes digitales de las ondas de audio. Que se ven con las crestas, ¿verdad? Las crestas que suben y bajan, que son las ondas de audio, la frecuencia de audio. Esto es forma parte del misterio de la lectura, porque alguien en los años 1600 tatuó la madera casi imperceptiblemente estas ondas, estas frecuencias de audio. Luego, al ser existe científicamente, y esto no es un cuentito ni nada, existe una capacidad que se llama fonoáptica. Nosotros podemos escuchar a través del tacto también. Entonces, cuando alguien con ciertas capacidades, obviamente que el baúl confiere, roza con su mano la madera con la que está confeccionada, logra escuchar cosas que de otra forma no serían posibles, ¿no? Mira, es como que el baúl conserva los recuerdos en forma de sonidos, podría decirse, es decir, en su estructura. Sí, porque yo creo,
además no es un invento mío, porque sería una persona muy importante. Creo que existe una memoria genética vinculada al audio. O sea, así como existen fuertes impresiones en lugares del planeta donde han sucedido cosas muy fuertes, ¿no? Sí. Existen ciertas presencias visuales que algunas personas muy sensibles logran percibir. Yo creo que lo mismo sucede auditivamente. Existe, y lo he comprobado, yo durante muchos años tuve estudio de grabación. Sí. Además, por mi tarea como músico. Sí, claro. Y yo investigué las psicofonías. Las psicofonías son presencias auditivas imperceptibles para cualquier oído, pero que si de pronto tú durante toda una noche pones abierto un micrófono en una habitación donde ciertas circunstancias históricas muy intensas tuvieron lugar, seguro que algo vas a grabar. Es escalofriante, ¿no? Sí, es muy interesante. Claro, pero ahí está lo que tú decías, ¿no? Ese límite entre la realidad y la ficción, entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Es interesante, el escritor puede abordar de alguna manera ese límite. Eso es interesante del escritor, me parece, ¿no? Es decir, la persona que no se dedica a escribir o a imaginar estas posibilidades está como limitado a poder aceptar esas cosas que de repente el escritor, jugando, puede aportar. ¿Te parece que es un poco así, un poco la tarea del escritor? Totalmente. Yo creo que lo que tenemos que darle a nuestros lectores es la posibilidad de, cuando se atrevan a leer un poco lo que escribimos nosotros, logren evadirse de una realidad que es bastante, diríamos, pueril, ¿no? Y creo que lo más importante o extraordinario que nos suele pasar es entrar a un baño y descubrir que no hay papel higiénico, no mucho más. Exacto. Entonces, perdón por la grosería o lo escatológico de la metáfora, pero en realidad durante nuestras vidas transitamos por nuestra historia personal con muy pocas, cruzándonos con muy pocas eventualidades. Claro. Por eso en Suma Iurus yo toco ese tema, que es el tema de la eventualidad, el albur. Lo que nosotros no nos damos cuenta, y hay personajes que son muy importantes, por ejemplo se menciona a Omar Chabán, el famoso gestor cultural que vivió el drama de Cromañón, donde murió tanta gente en la ciudad de Buenos Aires, la discoteca, donde el rock fue de pronto una gran tumba. Claro. También hay agente secreto de Pinochet, que fue el responsable del asesinato del general Prats en los años 70. Claro. Y también existe, porque yo viví casi 20 años en Barcelona y trabajé con ellos, una presencia que en América Latina, en Sudamérica, es poco conocida, que es la de las bandas latinas. Las bandas latinas que tienen mayor incidencia en Ecuador y en Centroamérica. Bueno, pues yo trabajo en Barcelona, tuve contacto muy intenso con las bandas latinas que ahora luego derivan en lo que la gente conoce comúnmente como las maras. Pero no, las bandas latinas son diferentes, son chicos jóvenes que emigrados desde Ecuador o San Salvador o de Centroamérica en general, migrar a Europa, pues viven una realidad diferente y claro, tienen costumbres que quizás dentro de la lógica europea son violentas. Claro. Pero bueno, hay que comprender. También forman parte de esta comparsa, como dijo Alberto Sederter. Sí, quienes leyeron el texto proponen, por ejemplo, que existen varias formas de leerlo, como historias que se despliegan alternativamente separadas por siglos entre sí. Y además, quizás otra forma de leerlo, que sería como sumergirse en las descripciones que el autor va aportando. Eso me hace pensar que para que atrape, interese, el autor debe tener muy bien armado yo le llamo un sistema de coordenadas de sitios, personajes, los que son a su vez complejos. En fin, una fina estructura que sigue en el aparente caos que va presentando. No una estructura lineal del tipo, digamos, detectivesco ni de novela, que propone un sistema lineal al principio y después un desenlace distinto a lo previsible, sino todo lo contrario. Porque toda historia debe ser, asumo, creíble para atrapar. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2.
Entonces la pregunta es, a la hora de escribir, ¿cómo trabajas? ¿Cómo va tomando forma, dirección ese texto? Mira, yo tuve la suerte que hasta ahora no puedo creerla, y esto no es ninguna fantasía, sino que es real, ¿no? Yo siempre fui muy afín a la investigación documental. O sea, quizás por mis estudios de filosofía, el registro documental, la búsqueda del documento, para mí fue siempre algo muy importante. Y dentro de lo que es la literatura fantástica, el otro recurso que más me interesa, emblemático para construir una historia rara y extraña, es la del manuscrito encontrado. Que yo tuve la gran suerte de que sucediera en Kitchfield y en la Suma Bayulus. En ambas novelas yo parto de un manuscrito o de un documento encontrado que es absolutamente real, porque Kitchfield parte de un libro que yo encuentro en Alemania en un viaje, y la Suma Bayulus parte de un estudio que me envía un filósofo amigo alemán, y del cual cuando comienzo a desplegarlo encuentro un montón de ideas y de puntas, ¿no? Claro. O sea, este recurso, manuscrito encontrado, en este caso, en el caso de Suma Bayulus, es un estudio, un escrito noseológico que hizo este investigador alemán. Y ustedes me dirán, porque uno no va por la vida topándose con cosas prodigiosas. Y eso es cierto. Casi todos los días lo más interesante que nos suele pasar es recibir facturas de la luz, el teléfono celular, ¿no? O sea, y de pronto cuando nos llega a nuestras manos a través de, sobre todo ahora que tenemos los correos electrónicos, y que los documentos fluyen y vuelan realmente, casi mágicamente a través del planeta, y nos podemos encontrar con estos manuscritos encontrados, como les digo yo, hace mucho más fácil el trabajo de crear una historia o crear un relato. Porque la literatura fantástica, Walter, no es literatura científica. La lógica es otra. Lo raro y lo extraño pueden ponernos más nerviosos si nos sugieren y si nos son sugeridos por fuentes acreditadas que hacen tambalear nuestra seguridad incrédula. No estoy hablando de fake news ni de desinformación, porque estas dos nociones de arte no tienen nada, es un mero delito. Pero nosotros tenemos toda la libertad de encontrarnos y de crear también fuentes documentales apócrifas y utilizarlas con la finalidad de engañar, de generar un ambiente verosímil para el relato de sucesos inventados. Todo es válido. Si hacemos temblar las certezas mezquinas de la gente, mejor del lector pequeño burgués, en el código de la literatura ominosa, un escrito, un objeto encontrado, es algo mágico y se vincula con los cuentos antiguos. Por ejemplo, todas las maravillosas Mil y una noches y muchos de los relatos de Borges están vinculados con documentos apócrifos que él mismo inventó y que fueron encontrados y que no existieron, pero que se hizo un trabajo documental maravilloso. Y nosotros los hemos creído, ¿no? Como el Quijote escrito por Pierre Bernard, o sea, tantas obras que de pronto nosotros estamos convencidos de que han existido. El Necronomicon de Lovecraft, por ejemplo. O sea, hay gente que hasta lo ha comprado y ha pagado, ya ha pagado por él en subastas. Entonces, esa capacidad que tenemos de crear la maravilla, maravillas de la nada, es lo que yo reivindico. Eso está buenísimo. En un medio expresan que Suma Bayulus sería una suerte de colección de cosas que sucedieron entre los siglos XVII, XX y XXI y protagonizados por la secta Bayulus. Textualmente, en el sitio que leí, AMPM Noticias, dice: este itinerario de crónicas y relaciones fue registrado, según la época, en fichas de bambú y papel y archivadas en un baúl con propiedades esotéricas que fuera construido por el carpintero Colo de Portela en 1660. ¿Esa sería una forma entonces de leerlo también como un conjunto de relatos contenidos en el baúl? Sí, porque otros objetos, volviendo a la ontología de los objetos que hablábamos antes, que para mí es fascinante y que a lo mejor tiene que ver un poco con mi niñez, cuando de chico yo iba a la Biblioteca Nacional que estaba en la calle México por el barrio de San Telmo en Buenos Aires, son las fichas de papel.
Es algo que siempre me fascinó. Y ahora, claro, tenemos la computadora y con la computadora vimos un archivo y ahí que registramos y clasificamos y guardamos y archivamos. Es la misma función. Pero aquellos viejos archivos, yo no sé si te acuerdas. Sí, yo lo usé en la licenciatura, sí, es precioso. Ir a las bibliotecas y buscar eso está muy interesante. Es como un mundo muy particular. Esos muebles inmensos de madera o con la madera con ese aroma antiguo y un poco húmedo que se abrían las gavetas donde estaban todas las fichas, para mí es maravilloso. Entonces yo utilizo el recurso de la ficha y la ficha a través del tiempo tiene, esto no es un invento, tiene diferentes soportes, porque también existieron las fichas de bambú en Oriente y que de Occidente fueron reemplazadas también, la ficha de papiro en Egipto, la ficha de arcilla, por ejemplo, también en la Mesopotamia, y la ficha de papel ya en el medioevo eurocéntrico, ¿no? O sea que estoy hablando de un recurso absolutamente válido. Claro. Este programa lo pueden escuchar en iVoox, Tuning y en Spotify. Asumo que entonces hay todo un trabajo de investigación, tal cual lo venías comentando, una primera etapa de lo que podríamos llamar en una suerte de guión para cine, un storyline, luego los otros pasos de desarrollo. ¿Nos puedes contar qué tiempo te insumió escribir el primer borrador de este texto y, de ser posible, si puedes acercarnos tu proceso creativo en el armado de este libro? Es una pregunta recurrente dentro del podcast porque la idea es un poco acercar sobre el proceso creativo de los escritores. Esa es un poco la idea de este podcast. Bueno, en primer lugar, yo trabajo, mencionaste hace unos minutos, un factor que para mí es muy importante. Hablaste de guión. Yo trabajo mucho con el concepto de guión audiovisual. Voy visualizando cuando escribes un guión de un documental o de una ficción o de una peli. Yo soy fanático, soy seriófilo. Entonces visualizo escenas que se van encadenando y formando una secuencia. Pero la parte más interesante, al menos para mí y para otras personas, por supuesto, es la de investigación. Hay un primer momento de investigación. Tú te propones un tema, en este caso como el de Kids Film o el de La Suma, y luego investigo. Eso te puede llevar un año. A mí me fascina. Cuanto más tiempo me lleva, más feliz estoy y más disfruto. Si estoy viviendo en Europa, tengo más acceso a poder viajar. Yo, por ejemplo, para el caso de Kitchen, viajé a Praga, viajé a Berlín, luego cuando venía de visita a la Argentina, visitaba colonias alemanas en el Alto Paraná. Para La Suma tuve también la oportunidad de viajar por España, por el interior de España, Cataluña, Sevilla. Entonces, esa etapa de investigación es maravillosa. Luego existe el volcar, lo que yo llamo el primer monstruo, el primer gran borrador, ¿no? Ahí tú, yo trabajo mucho con cuadernos. Cuadernos me fascinan. Entonces, todos los apuntes que tú tienes en un cuaderno o en libretas, los vuelcas. Ahora sí, ya estamos frente a la pantalla del ordenador y estamos trabajando construyendo un documento. Y luego comienza otra de las maravillas de la escritura, que es la corrección. Yo conocía a Carlos Gavetta, que trabajé con él un tiempo, que era el director de Le Monde Diplomatique. Entonces, un día me lo encuentro en un bar y me comenta: acá estoy escribiendo, me siento estupendamente bien. Sí, le digo: Carlos, ¿qué estás haciendo? Reescribo una editorial por la vez número 21. O sea, se la va reescribiendo la vez número 21. Qué increíble. De una editorial de los que... entonces esto es maravilloso. O sea, reescribir, tirar, volver a comenzar, perderse, encontrarse, y finalmente llegar a lo que nosotros ya creemos que es el momento definitivo, y darle a algunas personas, esto sí se lo aconsejo a todos, al seleccionar un grupo de personas, generalmente que no tenga mucha simpatía, y darle a leer nuestro manuscrito. A ver qué pasa, a ver qué puntos oscuros, porque uno de los problemas más, ya que estás en una actitud
un poco pedagógica, uno de los problemas más graves que tenemos los que escribimos es que tenemos la historia toda dentro de la cabeza. Claro. Y creemos que a los demás les pasa lo mismo. Yeah. Y no es así. Exacto. No, todo lo que nosotros sabemos adentro de nuestra cabeza quizás no pasa dentro de la del otro. Claro. Pero tenemos que ser muy condescendientes, sin ser obvios y claro. sin hacer spoiler, como se dice ahora, en tratar de ayudar al otro a que camine por el laberinto de estas historias. Ir entonces armando el horizonte de sentido de esos signos que vamos volcando, ¿verdad? ¿No? Es decir, ajustándolo un poco cada vez. Y eso te da capaz que el otro, ¿no? Es decir, te dice, yo entendí tal cosa y entonces lo tienes que ir ajustando para que se amolde a tu historia. Pero aparte es maravilloso también que el otro de pronto entienda algo que vos ni pensabas, que a mí me sucede, sí. Mucha gente me sorprende, sí. Esto yo entendí tal cosa, y yo digo, pero impresionante. Claro. Usted es más creativo, usted ha sido mucho más creativo que yo, o sea, ha logrado reinterpretar, y ahí viene el concepto que tiene mucho que ver con lo musical, ¿no? Es el remix. Ajá. O sea, la resignificación. Sí. Del sentido. Claro. ¿No? La música actual, el remix, es fundamental. O sea, claro. Podemos resignificar un original, replantearlo, sí. Modificarlo y crear una obra nueva. Claro. Y eso es lo que hace el lector. Precisamente esa es la maravilla de conectarse con el lector. Con el lector. Como verás, yo abuso mucho de una palabra que es maravilla, porque en realidad a propósito la utilizo, porque es lo que creo que nos falta en la vida cotidiana. Interesante. Respecto de los personajes, entiendo ya que en Kingsfield tú juegas con algunos personajes que en otros tiempos fueron otras personas. Pero de lo que leí, quiero que me corrijas. Por ejemplo, Floreal Magnus, que antes fue Floreal Antunes. ¿Puede ser? ¿Está bien? Es decir, el primero es actual y el otro es anterior, y que digamos son como la misma persona, y que eso se repite ahora de alguna manera en esta nueva novela o antinovela. Yo creo, yo por empezar soy nominalista, o sea, adhiero a la noción filosófica del nominalismo, y los nombres me fascinan, y creo que existe una conexión genealógica, existe una genealogía que va transmitiendo algo a través de los nombres, ¿no? Por eso yo al principio te nombraba el nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Sí. O sea, en el nominalismo el nombre es la cosa. O sea, la rosa es el nombre de la rosa, o sea, el nombre de la rosa es la rosa, ¿no? Yo creo que es un poco lo mismo con las personas. Yo creo que yo soy Carlos, ¿okay? Y a lo mejor tengo una herencia genética memorabilista que viene de algún ancestro mío, al cual encuentro y al cual lo llevo dentro y sin saberlo. Pienso que yo creo que vamos creciendo con muchos adentro nuestro, somos muchos adentro de uno mismo. Vamos descubriendo quizás entonces en el transcurso de la vida. Estamos ahí sobre el margen del tiempo de lo que dura el podcast, pero igual quiero preguntarte un poco sobre Kingsfield, y quizás te pediría de que en alguna otra oportunidad podamos ahondar sobre esa otra obra. Pero ahora me gustaría preguntarte sobre ese otro libro que salió en 2018 en España por Editorial El Transbordador. En esa obra, según lo que podemos leer en la red, es la historia de Adolfo. Y ahí sí vas a tener que ayudarme. No, Adolfo Neuteuffel. Ahí va. 9 diablos. Ahí está. Que en 1932, con una mochila, un fusil y un carnet del partido nazi, emigra desde Australia hasta el Alto Paraná. Austria, sí, donde nació Adolfo, ¿no? Hitler. Allí desarrolla una tarea de investigación y conoce a una hija de alemanes, se casa, viaja a Alemania nuevamente, se alista en la Wehrmacht,
pero deserta en el 45 y regresa con su familia a Misiones, donde subsiste como pintor de la naturaleza. Para mí es la imagen de Adolfo. Es digamos una historia que va y viene por el tiempo y lugares de un modo vertiginoso, me parece a mí, por lo que leo, sin haber leído el libro. El libro es biográfico. El libro es totalmente. El libro es la biografía de un personaje muy conocido aquí en el Alto Paraná, que es conocido a partir de la década del 50 como un pintor naif, un alemán excéntrico, un pintor naif que pintaba pájaros, flores, plantas, todo lo que es la selva misionera, claro. Y él era un bohemio que vivía en un lanchón. Yo conozco a sus hijos, bueno, claro. Investigo toda la historia, pero lo más cómico de todo esto es que en el año 2007, cuando viajo a Alemania para presentar obra con mi compañera en la Documenta de Kassel, es una ciudad de Alemania, en una librería de viejo encuentro un libro en alemán con tipografía gótica firmado por este hombre. A partir de ahí comienzo a investigar, porque se me llevó 4 años esa investigación, y descubro que ese pintor naif, que toda la gente en el Alto Paraná conocía como un excéntrico alemán que pintaba la naturaleza, un gran ornitólogo, cuidado, muy buen ornitólogo e investigador de la flora y fauna de la región, en realidad había sido un señor que había tenido un pasado bastante violento, bastante diferente. Entonces, claro. Por a través de documentos, de instituciones, lo rastreo hasta Stalingrado casi, lo rastreo en el frente oriental, encuentro su carnet, es el trabajo que te comenté al principio, la investigación, claro, que duró 4 años. 4 años. Interesante. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas participado de Página en Blanco, y por razones de tiempo, esto dura más o menos media hora, un poco más, necesito ir terminando este episodio por acá. Te agradezco muchísimo tu tiempo. No, Walter, por favor, el agradecido soy yo por haberme permitido conversar, dialogar, monologar quizás un poco y darle a los oyentes, como se suele decir en España, ¿no? Exactamente. Bueno, yo te agradezco muchísimo por participar en Página en Blanco. En el episodio de hoy hemos utilizado varios temas musicales libres de derechos de autor disponibles en YouTube, pero también se usó para este episodio música libre de derechos de autor de EU Producciones Musicales de Ezequiel David Urbano, compositor, arreglador y productor musical argentino. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.